saludo apreciados estudiantes del grado noveno. Eh, Espero que les haya ido muy bien en sus vacaciones. Les habla el docente Elías Aragón. Me dispongo a explicarle la guía de ciencias naturales que vamos a estar viendo hoy día 6 de agosto del 2020 en la asignatura de biología. Aquí, como pueden observar, están los datos básicos de la guía, como son la fecha, el nombre del docente, los medios por los cuales deben de enviar los trabajos, el eje temático que en este caso sería la genética molecular. Esta guía está elaborada precisamente para los grados de noveno 2, noveno 3 y noveno 4 en el área de ciencias naturales y biología. Están los objetivos de la clase que vamos a desarrollar hoy. Están los lineamientos que manda el Ministerio de Educación, como son los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, las competencias y las evidencias de aprendizaje o logros, lo que debemos alcanzar. Entonces, la clase está para desarrollarse en tres momentos. Un primer momento que es la exploración de la clase, un segundo momento que es la estructuración o desarrollo de la clase y el tercer momento que es la valoración o evaluación de la misma. Entonces, en este primer momento vamos a estar trabajando algo sobre genética, un pequeño párrafo introductorio sobre el tema que vamos a estar viendo básicamente ADN o el famoso ácido desoxirribonucleico. Para esta actividad introductoria vamos a realizar una lectura, la cual denominé la lectura loca. Eh, la llamo así la lectura loca porque es un texto que sus párrafos ustedes de pronto no van a conseguir mucha coherencia entre un párrafo y otro, pero es una lectura que les va a servir, contiene toda la información para desarrollar un cuestionario que vamos a ver acá al final. O sea, lo primero que vamos a hacer es, en la introducción de la clase, hacer esta lectura, la lectura loca, esta que aparece aquí, y al finalizar la lectura, a través de este link que aparece de un formulario de Google, vamos a desarrollar un cuestionario que es referente a esa lectura. El cuestionario o el formulario es el siguiente: yo le doy clic allí en el link, me abre el formulario que vamos a desarrollar. Aquí están los datos del formulario, acá vuelve y aparece esa lectura que tenemos allá, en caso tal para aquellas personas que tengan dificultades, por ejemplo, abrir en el computador, en el celular. Aquí les aparece cuando abrimos el formulario, nos aparece nuevamente la lectura y el cuestionario que debemos desarrollar, que tiene que ver específicamente con esa lectura. Con esta actividad le damos, digamos, fin a la primera etapa de la clase, que es la exploración. En el segundo momento de la clase, la estructuración o desarrollo, nos vamos a centrar en varios temas a tratar. Entonces, lo que te propongo para que aprendamos hoy es sobre la estructura del ADN. Aquí aparece una amplia referencia textual sobre la estructura del ADN. Yo me voy a centrar en explicarte, por ejemplo, estas gráficas que aparecen aquí para que puedas entender la lectura que vas a hacer. Entonces, en este caso, el ADN está conformado por tres moléculas básicas, que son estas que están aquí marcadas. Estas tres moléculas que te las voy a explicar cada una de ellas. La primera de ellas, que es esta que aparece aquí, es el grupo fosfato, donde el círculo amarillo representa el elemento fósforo que se consigue en la tabla periódica, y los círculos rojos representan oxígenos.
y este grisecito que aparece aquí representa un hidrógeno, que es la misma molécula que le estamos mostrando acá abajo. Ese es el grupo fosfato. La otra parte del ADN es esta molécula que estoy señalando aquí, que es un azúcar. Es la misma que aparece aquí abajo. Este azúcar es otro componente, otra molécula básica de la estructura del ADN. Y la tercera molécula, que es esta hexagonal que aparece aquí, que es esta misma que estoy mostrando acá, es una base nitrogenada. El ADN y el ARN se diferencian básicamente por el tipo de azúcar que tienen, que se las voy a mostrar a continuación, o en su efecto en las bases nitrogenadas, que las vamos a estar viendo más adelante. Entonces pasemos acá. Esta molécula, aquí está el azúcar que contiene el ADN, pero aquí te voy a mostrar la diferencia del azúcar del ARN, que es un azúcar que se llama ribosa, y la del ADN, que ese azúcar se llama desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es casi nada. Observemos esta parte aquí de este grupo OH, oxígeno e hidrógeno. Este grupo OH es lo que hace diferente a estas dos azúcares, para que la una sea ribosa y la otra sea desoxirribosa. Observemos la ribosa, que contiene, aquí en este punto del hidrógeno contiene un átomo de oxígeno, pero en la desoxirribosa, que es el azúcar que contiene el ADN, solo conseguimos un hidrógeno, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre las dos azúcares que contiene el ADN y el ARN. Bueno, acá dentro de esa misma estructura nos vienen a explicar entonces cuáles son esas bases nitrogenadas que hacen parte del ADN. Y las bases nitrogenadas las tenemos aquí, vea, la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Ojo que con esta timina y este uracilo es, digamos, la otra clave para uno diferenciar el ADN del ARN. Entonces, ellas hacen parte de dos grupos de moléculas principales. Están la primera, que son el grupo de las purinas, en las cuales se consigue la adenina y la guanina. El segundo grupo, que son la pirimidina, se consigue la citosina, la timina y el uracilo. Ahora más adelante vamos a estar viendo cómo se enlazan cada una de esas moléculas entre sí. Entonces, en esa misma estructura del ADN vamos a ver, aquí hay una gráfica maravillosa que nos permite diferenciar la estructura o la forma del ARN, del ácido ribonucleico, y la forma del ADN o ácido desoxirribonucleico. Aquí quiero que presten atención en lo siguiente. Observen que la estructura del ARN es una simple escalerita, digamos, de caracol, o sea, tiene un solo espiral. En cambio, la del ADN tiene dos espirales, ¿ya? O sea que tiene dos hélices. Esas dos hélices permiten que se unan entre sí las bases nitrogenadas. ¿Quiénes son las bases nitrogenadas aquí en esta estructura? Estas barritas de colores. Observemos acá las letras de cada una de estas bases nitrogenadas y los colores que están acá. Entonces el color rojo, esta barrita roja le corresponde a la timina. Esta barrita amarilla le corresponde a la adenina. La barrita azul le corresponde a la citosina y la barra verde le corresponde a la guanina. Eso quiere decir que para que se forme esta doble hélice en el ADN,
estas moléculas se tienen que unir entre sí. Entonces, ¿quiénes se unen? Se une la timina, la de la barra roja, la timina se une con la adenina, que es la de la barra amarilla, y la citosina, que es la azul, se une con la guanina, que es la verde, y así sucesivamente. En el ADN se presenta esas uniones, timina con adenina y citosina con guanina. Sucede en el ARN, sucede lo siguiente. El ARN contiene también 4 bases nitrogenadas, pero hay una diferente a la del ADN. Por ejemplo, el uracilo, que es una de las bases nitrogenadas del ARN, no aparece dentro de las bases nitrogenadas del ADN. Y la timina, que es una de las bases nitrogenadas del ADN, no aparece en las bases nitrogenadas del ARN. Eso quiere decir que en el ADN se consigue la timina, pero no se consigue en el ARN. En el ARN se consigue el uracilo, pero no se consigue la timina. Entonces, desde ese punto de vista, el ADN y el ADN y el ARN tienen 2 o 3, digamos, diferencias muy marcadas. La primera de ellas, que el ARN tiene un solo espiral. El ARN tiene 2 espirales. ¿Ya? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia que existe entre el ADN y el ARN es que el ADN contiene en su estructura una base nitrogenada llamada timina, que no la contiene el ARN. Y el ARN contiene una base nitrogenada llamada uracilo, que no la contiene el ADN. La tercera gran diferencia ya se las había mostrado arriba, que está en el azúcar. El azúcar que conforma esta estructura del ADN se llama desoxirribosa, y el azúcar que conforma el ARN se llama ribosa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de esas azúcares? La ribosa contiene un átomo de oxígeno más que la desoxirribosa. Entonces, continuamos con la explicación del tema. Aquí nos aparecen las funciones del ADN. Es un texto muy corto y muy claro para entender. Está otra parte de cómo se interpretan las instrucciones inscritas en el ADN, básicamente lo que ya les había explicado allá, lo de la timina, la adenina, pero acá les voy a explicar con mayor claridad cómo se une cada una de esas bases nitrogenadas. Ya, esta imagen me sirve para explicarles esa. Ya les había dicho al inicio que el ADN estaba formado por 3 grandes moléculas. Véanlas aquí. La primera es el azúcar, que son estas moléculas de color anaranjado. Luego aparece el grupo fosfato. Este grupo fosfato es el que aparece aquí de color gris. Y aquí al final están las bases nitrogenadas, que son aquí estas parejitas que aparecen aquí. Y aquí están, me dicen cómo se une, vea, la timina con la adenina, la citosina con la guanina, adenina y timina, timina, adenina y citosina, guanina. Estos punticos es la manera de cómo se unen, y ellas se unen a través de unos hidrógenos que contiene cada una de estas moléculas en esta parte de la estructura. ¿Ya? Esos hidrógenos, por eso la estructura del ADN es súper débil en estas uniones, o sea, se puede separar con mucha facilidad las uniones de las bases nitrogenadas. ¿Ya? Aquí me las muestra cómo se unen, y acá están en las barritas que ya les había mostrado cómo se unen, por ejemplo, citosina
con guanina, cómo se une timina y adenina, y, y así es que permite, cuando ellas se unen, la misma unión de o la geometría de las moléculas que conforman el ADN son las que permiten que vaya dando esta doble espiral y en esa forma la estructura del ADN. Eh, Finalmente, ya después que veamos toda esta parte teórica, el desarrollo de la clase, vamos a ver la valoración o retroalimentación, o sea, cómo vamos a evaluar el tema. Entonces, aquí vamos a demostrar lo que aprendimos hoy. Les propongo aquí 3 actividades y parto de la segunda actividad, porque la primera era la que habíamos hecho al inicio de la clase, en el momento 1. Entonces, esta segunda actividad me dice que después de desarrollado el tema, debo llenar este cuadrito. ¿Qué contiene este cuadro? Vea, expreso lo que aprendí hoy. Aquí en esta parte del cuadro vamos a copiar qué aprendimos después de haber leído toda esa temática que aprendimos del tema. En el cuadro, en el segundo cuadro vamos a escribir qué no me quedó claro del tema. O sea, cuáles dudas me quedaron después de haber desarrollado la guía. Y en el tercer cuadro, ¿qué me hubiera gustado profundizar? Dentro de esos temas que vimos, si hay algo en lo que te hubiera gustado profundizar, aquí lo vamos a copiar. Esto nos va a servir de pronto para cuando veamos la otra parte o la otra clase referente a la temática, de pronto podamos retomar la temática de las dudas que ustedes tengan o las inquietudes que tengan a partir de esta segunda actividad. En la tercera actividad te propongo una lectura, un texto muy corto. eh, Vas a leer el texto y con lo que ya habías leído antes vamos a responder estas 3 cuestiones, estos 3 preguntas que me hacen a partir de eso. Eso es más de interpretación y argumentar. ¿Ya? Listo. Y la cuarta actividad es que vamos a elaborar un diagrama o un dibujo donde se muestren cómo se unen las diferentes parejas de las bases nitrogenadas que conforman el ADN. Ya te había mencionado, ya te había explicado cómo se unían cada una de esas 4 bases nitrogenadas que conforman el ADN. Eso sería la actividad para el día de hoy, la clase. Cualquier duda nos estamos comunicando por los canales dispuestos para el desarrollo de la clase. Muchas gracias.